Hola a todos y a todas. Continuamos con el ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, las universidades posibles, organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos el enorme placer de recibir a José Tassat, quien es licenciado en Psicología por la UBA y doctor en Educación por la UNTREF UNLA, profesor de la Cátedra Psicosociología de las Organizaciones. Nos acompaña el licenciado Federico Donner, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es María Emilia Vico. Para comenzar, nos gustaría pedirte que realices una presentación para los espectadores contándonos sobre tu paso por la vida universitaria, tu experiencia en la política universitaria, desde un aspecto de estudiante, docente, político, pero también personal y afectivo. ¿Cuáles fueron tus maestros y referentes, si es que contás con referentes específicos, y cuáles son los valores que mejor expresan tu vínculo con la universidad? Muchas gracias, Emilia y Federico, por la invitación. Siempre es bueno la construcción de vincularse. Mi vínculo con la universidad comienza en el 83 con la Universidad Nacional la Universidad de Buenos Aires, que no es nacional. Ustedes vieron que la Universidad de Buenos Aires no lleva la N de nacional. La UBA, si ustedes van a muchos lugares de la UBA, sus salones ni siquiera a veces tienen la bandera nacional. Es una universidad, está anclada en el universo. Y esa posibilidad de relación surgió cuando había cupos de ingreso dentro de las universidades. Hice el curso, ingresé a Sociología y a los 2 años me cambié a Psicología antes de lo que la UBA determinó como ciclo básico común. Desarrollé toda mi acreditación de conocimiento en la carrera de Psicología, obtuve el título y mi vínculo estuvo más que nada centrado no solo en los procesos de aprendizaje dentro del aula, sino también con la militancia política del cuidado que tenía que ver con los derechos y las defensas de la conquista de los estudiantes en aquel momento. Y también lo que hice en aquel momento fue vincular todos mis trabajos barriales que yo realizaba a la universidad. Entonces, los distintos grupos de teatro de distintas villas de Capital Federal venían a la universidad, como también vino Norman Brisky a desarrollar actividades. Digo porque esa impronta, después también entre este conocimiento tan cierto de la ciencia, que se acredita a través de conceptos válidos y demostrables, habitan en el territorio de la vida cotidiana con las sabidurías ancestrales, populares, los negados, las luchas de las mujeres. Y entonces esa impronta estudiantil que yo tenía, que era empezar a vincular esas cavernas tan cerradas como son las universidades, con la vida cotidiana de aquellos saberes que desecha, que no toma en cuenta, que están ahí, pero que evidentemente la parte concreta de la ciencia no toma posibilidad de viabilidad. Cuando ingreso a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Universidad Nacional de 3 de Febrero, sí, significa para mí una posibilidad de expandir la construcción de la lógica del pensar. La universidad, si uno hace el rastreo histórico, universidad significaba convertirse en uno. Es extraño que al día de hoy sigamos designándola con aquellos tiempos feudales de la construcción de la universidad. Hoy en día, en todo caso, se denomina educación superior. Y como dice Anísio Teixeira en Brasil, ¿superior a qué? Porque en todo caso, no es convertirse en uno en términos de un valor que estaba vinculado con la institucionalidad de la fe, sino con esa posibilidad que evidentemente la ciencia se convirtió en el mito constante de nuestra vida. Y ahí me parece que la ilusión, este tema de que ustedes trabajan, ¿no? Los imaginarios, la ilusión de las profesiones neoliberales que acrecientan las posibilidades del sálvese quien pueda, obedece también a un imaginario de una élite. Por eso las universidades siempre tejieron la posibilidad de esa tensión entre la élite y los otros, entre la masificación y la calidad. Y hoy en día en el desafío no solo de acreditar o el área de extensión e investigación, sino lo que se denomina transferencia, el valor de la aplicación de los conocimientos que se producen en el ámbito cotidiano de la vida. Entonces, en la universidad
no solo constituí las clases en términos prácticos, concretos, para mis alumnos en términos de las referencias conceptuales, sino que también desarrollé lo que tenía que ver con lo que yo venía escuchando y reiterándose en forma constante para mis alumnos en una universidad que recién se iniciaba, que era la falta, evidentemente, de empleabilidad. ¿Qué significaba? La posibilidad de generar pasantías, posibilidades de acreditar conocimiento, pero a la vez tener un vínculo con el mundo laboral. Y ese programa al día de hoy continúa en la universidad, que se denomina UNTREF laboral. Muchos, pero muchos alumnos no solo desarrollaron las pasantías, sino que terminaron teniendo la posibilidad de una empleabilidad permanente. Aunque con esas palabras es tan extraño lo que decimos, es el empleo permanente, ¿no? Planta permanente, cuando en realidad la planta nunca es permanente, la planta tiene el ciclo de la vida, ¿no? Nace, se desarrolla y muere. Pero nosotros somos tan soberbios en el campo humano que conllevamos las palabras como si fuesen eternas. Y ahí no solo desarrollé esa posibilidad, sino que en el ámbito de mis clases empecé a observar que la mayoría de la bibliografía era eurocéntrica. Y así empecé a mirar las otras bibliografías de todas las asignaturas de las ciencias sociales. Y en eso me empecé a cuestionar qué había en las otras universidades y empecé a mirar en todas las universidades y más del 90% de la bibliografía me daba que era eurocéntrica. Entonces, como dice Edward Said, siempre hubo imperio, siempre hubo historia, siempre hubo identidad. Pero ¿qué pasa con lo más próximo de lo próximo que nosotros no miramos, no acercamos y no conocemos? Entonces me fui a armar la posibilidad, en una universidad nueva es mucho más simple, la posibilidad de la instancia de generar, construir. Y armamos un programa que se denomina Pensamiento Americano. Y en ese marco trabajamos las jornadas del pensador Rodolfo Puig, un pensador escondido en la historia y que aporta mucho al ámbito académico porque une el saber popular, el saber ancestral, el saber de los que no son reconocidos como posibilidad de conocimiento acreditado, pero que a la vez ayudan en el orden cotidiano. Armamos congresos internacionales de vínculos con otras universidades, hicimos en Chile, hicimos en Bogotá, en noviembre del año pasado en Porto Alegre, en Brasil. Esa construcción nos dimos cuenta que Puig no era solo, era en relación a otros tantos. Y estaba Aníbal Quijano en Perú, estaba Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, estaba Milton Santo en Brasil, Anísio Teixeira en Brasil. Digo, y hay muchos, ¿no? ¿Qué pasaba ahí con lo más próximo que negábamos? Siempre se dice que el jardín del vecino es mucho más hermoso que el que nosotros tenemos. Para los que no tenemos jardín, en todo caso, es la casilla. La casilla del vecino es mucho más hermosa que la nuestra. Entonces, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que en ese rechazo, en esa condición de lo que no aceptamos, estamos nosotros. Y lo que hay ahí de lo más próximo tiene que ver con la posibilidad de comunidad. Cuanto más nos separamos, menos posibilidades de lazo social tenemos. De última, y desde lo más cercano, cuando uno define qué es las ciencias sociales, es la forma de transitar la diferencia, de poder abordarla. Y en ese campo, me parece que los pensadores americanos en la ilusión de un nuevo mundo que tenía que ver con América, pueden aportar eso, la convivencia en el ámbito de la diferencia, no como la astucia de la tolerancia, que simplemente es una distinción de quien la enuncia para poder convivir con el otro, que es otra cosa. En ese marco generamos también modelos de cursos de aprendizaje para los docentes de nivel primario, secundario y terciario, y generamos una plataforma que se denomina Pensar en Movimiento, con toda la encrucijada, dilema y potencia que tiene la posibilidad del pensar. Porque pensar es lo que constituye lo que se denomina universidad, ¿no? Este campo de la educación superior. Es un esquema de una distancia óptima con el otro para poder tener discernimiento y posibilidad en el campo de la ingenuidad. Porque casi siempre lo escuchamos en el lenguaje más común, sos un ingenuo, cuando en realidad la palabra lo dice todo. Ingenuo significa no estar atado a otros, no ser esclavo de las palabras del otro. Y hoy en día el valor del ingenuo pasa a ser como una forma desvalorativa del conocimiento y de la potestad de decisión del otro. Por eso me parece interesante esta iniciativa de ustedes, de pensar, ¿no? Este campo de acreditación de conocimiento que al día de hoy se dice universidad, como seguimos diciendo Occidente, cuando en realidad nosotros no somos Occidente, pero nuestro ropaje habita en ese imaginario. ¿Por qué? Porque Occidente significa, dijo un filósofo, oxiso muerte.
y al día de hoy seguimos diciendo que somos Occidente cuando nosotros estamos al costado de Occidente. Seguimos diciendo universidad, cuando en realidad tiene que ver con un escalón en esa acreditación imaginaria del conocimiento que se denomina educación superior. Me parece que esa es una presentación general de todas las instancias, más allá de la producción que hemos realizado en libros como El Hedor de América, que tramita sobre conceptos de Kusch, arte, literatura, teatro en Rodolfo Kusch, mi último libro que tiene que ver con la educación negada, y muchas otras producciones que hablan de indicadores culturales o de políticas culturales, que son las vertientes en las cuales yo me muevo en el campo de la investigación. Pensadores americanos y sus aportes al campo académico, y la posibilidad de mirar los estudios culturales desde un enfoque americano. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A partir de esta perspectiva crítica que vos planteás con respecto a la idea de universidad, te queríamos preguntar, para que precisamente profundices esa perspectiva crítica, ¿por qué es importante que haya universidades públicas, si es que las tenemos que seguir denominando así? ¿Y qué significa en nuestro país la universidad, para bien y para mal? Cuando se constituye el lazo social, cuando constituimos los estados nacionales, cuando surge como otra posibilidad de conjunción del campo humano, el Estado es el que garantiza la distribución de los bienes sociales. La educación es uno de ellos. Como dice Adriana Puigros, la educación es uno de los instrumentos, ¿no?, de la guerra civilizatoria en la que habitamos. Si nos estructuramos en ese pensamiento, el Estado es el que tiene la posibilidad de esa distribución. Porque el conocimiento, sabiduría y la forma de tramitar que garantiza la educación permite no solo la movilidad social, sino la posibilidad de acrecentar los valores en los cuales nos sustentamos y las técnicas necesarias para un buen vivir en el marco de estos dos grandes sistemas que habitan, que es el sistema democrático y el sistema capitalista. En ese marco, el Estado garantiza, y cuando garantiza, significa esa posibilidad de llegar a todo. Es extraño que si vos mirás los números, Federico, son 2 millones los que habitan en las universidades en Argentina. 1.200.000 está dado por universidades públicas. 400.000 están dados por universidades privadas. Y otros 400 están dados en el marco de lo que se denomina en modalidad virtual. Ahora, si vos llegás a pensar qué es lo que brindan las universidades privadas, tiene que ver con la mercantilización del conocimiento. Y en esa construcción, como en la década del 50, empiezan a constituirse en Argentina esas universidades. ¿Conocés alguna universidad privada que haya cerrado? No, no cierran. Evidentemente es una mercantilización bastante rentable. ¿Pero por qué? Porque evidentemente, ¿llegan todos los que podrían llegar? No. Lamentablemente, en el campo de la educación superior son pocos los que terminan. Los que transitan son mucho más. Y es así loable que así sea. Porque entre las posibilidades de la técnica, los valores, el acrecentar el vínculo, generar matriz y posibilidad de transferencia, en ese marco, las universidades nacionales garantizan en algunos tramos algunas cuestiones más territoriales situadas y específicamente de resolución de los problemas comunitarios. Pero no es así, porque las universidades, y esto me gustaría que inviten algún día a Naomar Fingo, que escribió junto con Boaventura Santos por la nueva universidad, el estudio que él está haciendo de la forma, la organización que tomaron las universidades en América. La organización que tomaron las universidades en América es un texto muy interesante que también escribe Santiago Castro Gómez, en Descolonizar las universidades. Y él dice, la forma arbórea que ha asumido las universidades, lo único que garantizan es la jerarquización de los titulares y el encierro de la disciplina y la imposibilidad de la relación holística del conocimiento. Entonces, ¿es fundamental el orden público en términos de distribución de conocimiento? Sí. Ahora, ¿qué pasó con nuestra construcción específicamente de formas dentro de nuestras universidades? Pero a la vez nosotros somos el emblema de una independencia en 1918 con respecto a la soberanía de decisión de las universidades. Por un lado, pero por otro lado, si vos lo pensás en términos históricos, lo único que hizo fue el imperio de los docentes.
Yo no conozco muchas universidades donde los no docentes o los estudiantes asumieron la conducción de las universidades. La construcción del ámbito colegiado garantizó el imperio de los docentes. Está bien que sea así sea, es la única experiencia que conocemos. Y eso también tiene que ver con la construcción de lo que nosotros determinamos qué es lo que realmente se acredita y lo que se hace. Y en eso tiene que ver mucho el ámbito del vínculo entre la educación, ¿no?, el mundo del trabajo y la productividad. Y en eso el ejercicio básico de nuestra vida en términos de extracción de la naturaleza, producción, uso y desecho, nosotros los que estamos dentro de la caverna de las universidades no somos muy distintos. Entonces el ejercicio permanente de uso y de desecho es un ejercicio que se va dando constantemente en las universidades, no por su forma arbórea de constituirse, ¿no?, una disciplina jerarquizada, cerrada, sino también del desecho permanente y, como dice Dussel, sucursaleros de casas matrices que casi siempre están en Europa y lo único que hacemos es reiterar. Entonces, ¿el orden público garantiza un pensamiento situado, comprometido, con responsabilidad con el otro? No. ¿Por qué? Porque el imaginario que habitamos es un imaginario que se puede denominar de miles de maneras, pero que conlleva el capitalismo de rapiña, que conlleva el anarcocapitalismo, que conlleva... Nadie puede estar afuera de esas luces de esta época. Y entonces, las universidades, en su inercia, lo único que hacen es reproducir estas cuestiones. ¿Es fácil criticar el orden de las universidades? La verdad que sí, es bastante simple. Ahora, no pasa por un deterioro del otro. Lo que tenemos que establecer es cuál es la base para dar las condiciones de otro estamento. Y las bases son estas. Las bases son universidades muy cristalizadas, muy jerarquizadas, muy disciplinares, y que evidentemente necesitan, en la modalidad del imaginario de las profesiones neoliberales, constituirse de otra manera. Sí, para hacer un ejemplo, ¿cuáles son la mayor cantidad de estudios de alumnos en profesiones o en carreras neoliberales como imaginario, ¿no? Abogacía, psicología, nosotros tenemos ahora también la carrera de nutrición, y es alucinante la cantidad de alumnos que se inscriben. Pero también ahí hay un fuerte imaginario, porque no se puede tomar la nutrición desde distintos conceptos, no como la posibilidad de un consultorio y la posibilidad de un diagnóstico de un tratamiento. Se puede tomar desde el marco de la soberanía alimentaria, que es tomar y asumir los problemas desde otro enfoque. Por eso te digo, ¿lo público es fundamental? Sí, pero también es el concepto con lo cual se asume, ¿no? Porque si no, lo único que hacemos es generar hegemonías de clase dominante que lo único que hacen es reiterar más de lo mismo, ¿no? Provechosa de sus calores para no producir nada nuevo. No sé si te respondí. Gracias, José. Sigo con otra pregunta que tiene que ver con las funciones tradicionales de la universidad, investigación, extensión y docencia. ¿Cuál es el estado de situación y cuáles son las falencias y qué se puede mejorar? En eso, Emilia, hay que diferenciar, como la pregunta anterior, es las corrientes de fundación de las universidades. Están las universidades tradicionales con muchos años y están las universidades de las últimas 3 décadas. Y ahí hay una diferenciación totalmente distinta por el alcance de los destinatarios a los que se llegó. Y si las universidades se constituyeron por acreditar conocimiento, por un área de extensión, que era el trabajo con la comunidad, o por el área de investigación, hoy en día nos tendríamos que cuestionar qué pasa con el otro campo que empieza a aparecer y que es poco enunciado, que se llama transferencia. La transferencia es la aplicabilidad del conocimiento producido, ¿no?, en el orden concreto, territorial, comunitario, social. Y eso aparece muy poco. Aparece ahora con el ámbito de la pandemia, en la producción de los laboratorios, con algún instrumento necesario para aplicar. Pero eso, que es fundamental, aparece poco en el ejercicio práctico de las universidades, tanto tradicionales como nuevas. Y eso es una vertiente a tener en cuenta. En el área de extensión no puede ser simplemente una posibilidad del dominio del gusto, es decir, cuáles son aquellas ofertas necesarias académicas para transferir, ¿no?, para generar saberes socialmente significativos vinculados con el deporte, lo artístico o otras cuestiones de sabiduría universal. Tiene que haber algo más de un compromiso
de la relación entre uno y otro, que es algo de lo que se está gestando y que tiene que ver con la responsabilidad social. Y ahí en ese marco hay muchas universidades que vienen haciendo y mucho. Y con respecto a la acreditación de conocimiento, me parece que la experiencia que se está desarrollando en Salvador de Bahía, que después se multiplicó a 17 universidades, que habla de lo interdisciplinar de la construcción, es fundamental, porque si seguimos encerrados en conocer solamente un rasgo del rasgo, nos perdemos la relación con las partes, nos perdemos la relación con el todo. Y cuando el profesional con sus incumbencias sale al ámbito laboral, lo único que hace es hablar mucho más de una parte de algo tan específico que pierde la dimensión del todo. Y ahí pierde la dimensión de lo vincular. Por eso, Escardó, en el 1960, escribió un libro que decía Humanizar los hospitales. Con todo, ¿no? Lo que significa la construcción del vínculo del dolor y hoy más que en día en el ámbito del cuidado que hoy en día generan el personal de salud. Pero también tenía que ver con esa parte de mirar no solamente uno de los rasgos del cuerpo, sino mirar la totalidad, su contexto, su entorno, ¿no? Y la concepción entre salud y enfermedad. Algo de lo que nosotros venimos haciendo también en la universidad y lo tienen en el portal Pensar en Movimiento, es el pensamiento americano en salud y la convivencia en el ámbito territorial de otros cuidados de la salud a tener en cuenta, ¿no? Lo que también es cierto es que cuando aparece una pandemia, cuando aparece la posibilidad de la necesidad de la aplicación de la ciencia tiene que dar respuesta con los tiempos y los protocolos que se requieran, ¿no? No hay que ser necio entre una u otra cosa. Hay que tener las posibilidades de saber la certeza de acreditación que conlleva la ciencia, utilizarla, ser provechoso a eso, ¿no? Pero a la vez también ser cierto de escuchar al otro en toda su dimensión. Muy bien, muchas gracias. Nos interesa en particular todas estas tensiones que vos estás planteando en la universidad. Nosotros detectamos que en el modelo universitario argentino todavía se da esta tensión, esta contraposición que vos también marcabas entre un perfil más profesionalista, enfocado en la excelencia académica, por un lado, las necesidades del mercado, también que vos señalabas, y por otro lado, una postura heredada de la reforma del 18, quizá que en la memoria de la reforma se pierde, ¿no? Que enarbola las banderas del pensamiento crítico de la autonomía. Entonces, ¿cómo pensás este dilema, esta tensión, cómo se da esto en la Universidad Argentina y cómo impacta o debería impactar en la configuración de nuevas agendas de la universidad, los criterios para determinar las áreas de vacancia? ¿Puedes explayarte un poco más? Sí. Vos recién nos hablabas, por ejemplo, en el caso de la salud, en el caso de la nutrición, estabas hablando de dos paradigmas diferentes. Entonces, el paradigma, digamos, científico, occidental, racional, mercantilista, y por otro lado, nos hablabas de otros saberes. Entonces, en ese sentido, hay como una especie de contraposición que estructura casi toda la vida universitaria. Y queríamos preguntar, en ese rol, ¿no? Que tiene la universidad, por un lado, de preparar profesionales, de responder a ciertas demandas, pero por otro lado también la Universidad Argentina tiene una tradición crítica, latinoamericanista, que precisamente, digamos, se contrapone a esas necesidades o a esos dictámenes del mercado. Entonces, ahí nosotros vemos una especie de disputa en la configuración de la nueva agenda de la universidad y en la determinación de las áreas de vacancia, o sea, qué tipo de carrera, qué tipo de profesionales tenemos que formar, ¿no? Según esta tensión, a partir de esta tensión. Hay algo de un ejercicio de la acción, que la acción es acción por sí misma, y que la acción se reitera, aparece, se crea, ¿no? Y se constituye como nueva, pero hay algo siempre de lo anterior que continúa. Entonces, si la universidad, al día de hoy seguimos diciéndole universidad, aquello que se constituyó hace siglos atrás, ¿no?
¿cómo no va a habitar en el aula o en las carreras esos imaginarios tan fuertes de esa tensión que conformaba una élite social que ostentaba, ¿no? Mi hijo, el doctor, la potestad del conocimiento? Lo que también es cierto es que lo que nos damos cuenta es que en la acción por la acción también conlleva una forma de simbolizar la vida. Y la forma de simbolizar la vida en nuestro territorio, como en cualquier otro territorio, es la construcción cultural, es el arraigo a la historia, es la posición ética ante la vida. Y en eso el pensamiento americano, porque también tenemos que diferenciar las palabras. En lo latinoamericano no aparece nada de las otras lenguas originales de los pueblos ancestrales. Los imperios saben a qué juegan cuando enuncian. Nada aparece de lo afrodescendiente. Entonces, lo americano, en términos de enunciación de aquella ilusión de un nuevo mundo, conlleva la posibilidad de una sabiduría distinta a esta otra lógica de acrecentar en el conocimiento lo más cierto. Ahora, si yo me asiento en uno de estos dos, me pierdo la posibilidad de la relación. Si yo sigo insistiendo con uno, me pierdo la posibilidad del otro. Entonces, ¿cómo hacer para que en una universidad, en un ámbito de educación superior, se constituya un método donde salir de A no sea solamente ir a ver los anteojos con los cuales nos formamos, sino saber que tenemos esos enfoques, escuchar en el orden del paciente, de la comunidad, en el orden de lo que vos quieras en la sociedad, para que desde ese sentido se pueda constituir algo nuevo, pero en el orden de un sentido común? Ahora, para poder constituirlo, evidentemente, la forma de los paradigmas con los cuales habitamos, que es el pragmatismo o el romanticismo en las tensiones, no salimos de esa órbita. Y esa órbita acrecienta la forma donde se imparten las ciencias sociales y también las otras formas pragmáticas de entender de que lo verdadero y válido es solamente una forma del procedimiento de la ciencia. Entonces, generar la posibilidad de la crítica, cuestionarnos la acción, es tener la posibilidad de la duda, ¿no? Nos constituimos en tan ciertos en educación y lo único que hacemos es que ante la diferencia con la que entramos, buscamos la igualdad. Todos tienen que tener unas cuestiones de igualdad. ¿Pero por qué si entramos diferentes tenemos que terminar iguales? Entonces, la educación tiene que tener la posibilidad de cuestionarse su acción, pero en una forma concreta de relación y vinculación. No significa que no haya confrontación, no significa que no haya contradicción. Lo único que busca el alumno universitario es... Hola. Sí. ¿Me escucha? Ahí volviste. Me parece que lo importante, no sé dónde había dejado, pero es entender la convivencia del conocimiento y la sabiduría, y no encerrarse en una de ellas. Y está bueno lo que hace la ciencia. La ciencia es muy inteligente en su construcción de método y concepto. Aprovecha del error. Cuando el error en la vida cotidiana y en el campo del aula es algo que no se toma en cuenta. El error no es lo inútil, es lo que no hay que tener. Pero en los procedimientos de los laboratorios, el error produce un nuevo conocimiento. Si nosotros nosotros podemos valorar mucho más lo vulnerable que somos en la construcción del camino de los senderos para la verdad, a partir del error, de la falla y de lo constantemente de acierto con los cuales podemos llegar al conocimiento, tendríamos otra posibilidad de generar ciencia y generar universidad. Gracias, profesor. Ahora, volviendo a un tema del que ya se trató un poco, el tema de la irrupción de la pandemia, nos gustaría pedirte una reflexión sobre desde el lugar donde está situado, que es la UNTREF, cómo la universidad atravesó la irrupción de la pandemia, qué desafíos se generaron y si la pandemia dejó en evidencia problemáticas que ya existían y las realzó, y cómo sería una universidad post pandemia, esa nueva universidad
cuando esto de alguna forma termine, ¿no? No sabemos si será el 2021 o en algún momento volver a las aulas. Sí, la pandemia vino a traer aquello que nosotros como humanos no queremos reconocer, ¿no? Que es como lo contingente siempre aparece y siempre irrumpe de una manera y tenemos que evitar con ello. Somos tan ciertos y tenemos tanta certeza en el campo de la ciencia que podemos predecir todo, menos la pandemia, entre otras tantas cosas que no podemos predecir. A nosotros como Universidad del Conurbano, una universidad nueva que tiene apenas, podríamos decir, 25 años de conformación, tenemos una modalidad virtual nosotros, que se denomina un 3 virtual, y entonces pudimos utilizar esa plataforma para el vínculo con los alumnos presenciales. No es lo mismo. No es lo mismo porque la matriz vincular que se genera en el aula es totalmente diferente. Pero eso lo llevamos en el primer cuatrimestre y ahora en el segundo, garantizando la posibilidad de acreditar conocimiento para todos los alumnos. La universidad también colaboró y está atenta a toda la construcción vincular comunitaria, en términos de aporte al sistema de salud o aporte a los barrios carenciados que están vinculados con distintas problemáticas sociales. Pero me parece que la pandemia lo que vino a demostrar es que el código postal parece ser mucho más importante y genera mucho más daño que el código genético. Y el código postal de donde habitamos depende también de nuestra forma de convivir y conjugarnos en una sociedad. El aceptar o el resignar o el luchar, ¿no?, por ideales o valores de los cuales la mercantilización de la vida fue evidentemente un logro consensuado o imperante. Y en eso me parece que las universidades tienen que generar la posibilidad del pensar, ¿no?, como cautela, el pensamiento como precaución, el pensamiento como aporte. Porque me parece importante la posibilidad de aportar, no la posibilidad de solamente obtener. Si un alumno o un docente lo único que obtiene es un salario o la acreditación de un bien social educativo, conocimiento, no genera nada en el ámbito de la comunidad. Por eso me parece que la comunidad siempre aparece porque no somos polos aislados, siempre estamos en relación con otros. ¿Qué va a traer la pospandemia? La posibilidad de lo incierto de la vida en términos constantes. No es aquello que se ha ido, es aquello que ha venido a habitar con nosotros. Dicen que hay 3 registros en la historia, de los cuales nosotros tomamos en cuenta. Uno de ellos es el acontecimiento, lo máximo que esperamos y aquello que siempre irrumpe de alguna manera, en términos de que a partir de ahí habitamos de una manera distinta. El trauma, que es aquello que irrumpe y nosotros lo simbolizamos de una manera distinta. Cuando los imperios llegaron a América, quienes habitaban hicieron un mestizaje de esa construcción para poder habitar. Y la catástrofe, que es aquella inundación de la cual nunca más se ha ido. Y me parece que acá lo que empieza a aparecer, sin ser en una lógica pesimista, es una catástrofe en la cual habitamos, que tiene que ver con nuestra forma de extracción y de producción, de uso y de desecho. La humanidad, evidentemente, logró esta construcción y de esa manera, en ese ejercicio, hay una devoción permanente de esa tensión entre la vida y la muerte en la cual jugamos. Tenemos que estar muy atentos del campo de la ciencia y el campo de las universidades por el cuidado de la vida, los derechos humanos y el ámbito de un ámbito de convivencia pacífica. Por eso digo que la educación, como uno de los instrumentos en esta guerra civilizatoria, es fundamental, pero a la vez tiene que cuestionarse a quienes llegan y a quienes no llegan. Los que están adentro de las universidades tienen nombres, cada uno de sus destinatarios, los docentes y los alumnos. Los que están afuera, los destinatarios que quedaron afuera y que no ingresan, no tienen nombre, no son designados. Apenas se le dice, por algunos, desertores de una causa a la cual nunca se los invitó y desertores de una causa a la cual nunca tienen puente para poder tejer para que puedan constituirse. O a otros dicen analfabetos, pero otros ni siquiera tienen esa posibilidad de ser nombrados. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con este lazo social de la distinción del sálvese quien pueda. Constituimos una élite que sigue generando solamente posibilidades de provecho propio en vez de constituir soluciones compartidas a partir del conocimiento científico. Gracias, José. Sí. Nada, entonces detrás de todo yo hay un nosotros, que es algo que siempre tenemos que ver.
Hablando de construcción democrática, ¿cómo pensás que debería darse el equilibrio entre la necesidad de profundizar el proyecto de una universidad democrática y, por otro lado, la arquitectura institucional de la universidad? Y en relación con eso, ¿cómo ves el rol de la gestión universitaria? Hay una charla, Federico, y hay una obra de Norman Brisky, que es brillante, que es el encuentro de Rosa de Luxemburgo y Manuel Ugarte. ¿Te acuerdas que te dije el tema de los anteojos? Rosa de Luxemburgo diciendo, es para allá, y es de esta manera, es la única forma, ¿no? Estos son los ideales. Y Manuel Ugarte decía, hay que respetar la soberanía de los pueblos. Son los pueblos los que determinan su rumbo. Entonces, querer regocijarse en el narcisismo de nuestro conocimiento y decir, es la única manera ideal de que está por allá, no es mi forma. Yo creo que es la soberanía de decisión y de potestad de las tensiones existentes en cada una de estas instituciones educativas. Y es ahí donde se va a llegar a un tejido hegemónico y antagónico, y va a convivir, pero la acción siempre está ahí, siempre va a aparecer de alguna manera. Es ese significante vacío que aporta Laclau, ¿no? Es aquello de lo cual no se puede designar, pero evidentemente está ahí como un caldo que hierve. Ahora, me hacías la pregunta con respecto a las universidades y su forma de vinculación, y qué más, Federico, era. Y a la gestión. Me parece que hay distintos estilos de gestión. Yo no conozco todos los ámbitos de gestión universitaria. Me parece que sí hay una impronta fuerte a la burocracia necesaria, ¿no? Para poder constituir la secuencia de la acción dentro de una institución. Y después sobre gestiones nuevas, para mí lo diferente está dado en Salvador de Bahía en pensar que no es disciplinar, sino es interdisciplinar. No conozco otra construcción universitaria distinta al orden arbóreo, ¿no? En términos de generación de un titular, ayudante, jefe de trabajo práctico, y lo tomamos como algo natural, cuando en realidad nosotros somos sociales. Ahora, tomamos como natural una construcción que evidentemente lo único que hace es conservar un único poder, ¿no? Porque evidentemente las universidades se mueven sobre las líneas invisibles de las conservaciones de poder. Y eso está muy fuertemente arraigado en lo que se denominan los flujos visibles o invisibles, de lo que se puede o lo que no se puede. Y en eso, modelos de gestiones diferentes, lamentablemente yo no conozco. Deben existir, porque vuelvo a decir, nuestra forma de criticar es un deterioro constante de los atributos del otro. Pero no podemos generar posibilidades de valoración si no conocemos. Entonces nos quedamos con lo común de lo naturalizado. Yo quería salir un poco del guión de la entrevista y aprovechar para... surgió varias veces la Bahía, la Universidad de Salvador de Bahía. Si podés contarnos más cómo es el modelo. Tiene que ver con Naumar Fingo, al que yo les comenté que puedan entrevistarlo. Naumar es el que me entrega el libro por una nueva universidad con Boaventura de Sousa Santos. Y me dice, Boaventura es el teórico. El que dirigió el rectorado de la Universidad Federal de Bahía fue Naumar Fingo. Naumar Almeida de Fingo. ¿Qué es lo que hizo como nuevo para mí, muy interesante? Es el IAC, que es una instancia anterior al ingreso a las carreras. El IAC es la posibilidad de generar conocimiento interdisciplinar durante 3 años con los alumnos. Ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias matemáticas, ciencias médicas, ciencias artísticas. Los alumnos en ese tránsito van acreditando asignaturas para después entrar a su carrera. Esas carreras que ingresan, las materias anteriores son como válidas a su carrera. Es como un ciclo de iniciación. Después tienen el ciclo de desarrollo y el ciclo de especialización. Ahora, ese modelo después se transfirió a otras tantas universidades en Brasil. Generó Naumar Fingo una nueva universidad, que es la Universidad del Sur de Bahía, y la constituyó también en ese lazo de lo interdisciplinar. Pero tuvo que renunciar hace unos años, y hay una carta de Boaventura también sobre el apoyo a su forma de gestión, y Naumar lo dice también.
tiene que ver con el acompañamiento de esa corporación docente que no puede vislumbrar más allá otro estilo de gestión de lo que él quería, que tenía que ver con otro trabajo, que no estaba dentro del aula, sino estaba mucho más afuera. Digo, entonces también en esta tensión entre lo nuevo y lo viejo, lo que le decía yo, Federico, es las cosas conviven y hay que tener una fuerza clara de identidad de donde uno estaba alojado, para poder desarrollar los cambios. Por eso me parece interesante corrernos de estas formas de constituir conocimientos netamente disciplinares, netamente técnicos, netamente en construcción necesarias de valores en el ámbito del cuidado de la vida, de la democracia y los valores de los derechos humanos, pero a la vez en la necesidad holística, práctica, de ejemplo, situada, que necesitamos reconstituirnos de una manera distinta. Porque si no, lo único que hacemos son autómatas, ¿no? Que lo único que generan es esa posibilidad de dialogar sobre lo que saben y nada más, cuando en realidad en la vida hay que tener la posibilidad de escuchar también, que es fundamental. Gracias. Tomamos nota para entrevistar al brasileño entonces. Por último, me gustaría preguntarte o que hagas una reflexión, si te parece, si desde la UNTREF o desde la universidad, desde el lugar que te parezca, sobre la internacionalización de la educación superior. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cuáles son los modelos que lleva adelante la UNTREF? Y si hay estrategias para una democratización de la internacionalización de la educación superior. Es como vientos de una época, ¿no? La internacionalización de la educación, y me parece fundamental. La UNTREF tiene un programa de convocatoria a alumnos que quieran transitar distintos lenguajes de conocimiento. Se anotan extranjeros y vienen a cursar por un periodo. Pero la internacionalización, cuando una palabra es tan larga, como dice Pesetti, tendríamos que empezar a sospechar de qué se trata. Lo que hace también la universidad es la posibilidad de acreditar en relación a la experiencia de la Universidad de Bolonia, ¿no? La posibilidad de crédito. Entonces vienen muchos alumnos de otros lugares a cursar algunas asignaturas y de esas asignaturas tienen un crédito. Acá en Argentina no todas las universidades están dentro de ese régimen de crédito, ¿no? Más allá de política de fomento que se generaron. Entonces, lo que para mí me parece fundamental es que el entramado educativo no está en un aula. El aula es una de las instancias. Por eso es fundamental para cualquier alumno de cualquier lugar del mundo, de Mozambique, que venga a la Argentina, o de Argentina, que vaya a India, a cualquier lugar, es fundamental por el entramado vincular que se genera en ese conocimiento de su certeza de vínculo urbano de una ciudad a irse a otro plano. Por eso, para nosotros que también tenemos en Maimará la gestión de la casa de Rodolfo Cuya en términos de archivo y biblioteca, siempre generamos instancias para que también esa forma de conocer urbana de un alumno pueda ser también completada, ¿no? En otra forma de diálogo con otra comunidad. Por eso la internacionalización de la educación, para cuando yo estuve en Colombia, para ello también es otra instancia de una posibilidad de acrecentar conocimiento y también está relacionada a la mercantilización del conocimiento. Entonces, no solo le ofrecen a los alumnos, a las universidades privadas, la posibilidad de tener una designación específica de asignatura, sino la vinculación con otras universidades en las cuales pueda ir. Pero no es un ejercicio turístico el ámbito educativo, es un ejercicio de aprendizaje. Y aprender no simboliza la posibilidad de acumular. Aprender significa la posibilidad de un diseño distinto de una matriz donde uno puede generar la posibilidad de enriquecer sus improntas de sentido para generar otro. Si nosotros seguimos regocijados en lo que conocemos, nunca vamos a aprender. El umbral de un aula es la posibilidad de el asombro. Si nosotros seguimos solamente en lo reiterado, no hay asombro. Y la posibilidad de la internacionalización es esa posibilidad de asombrarnos de que existe otra cosa en la cual también me da magnitud de las identidades en las cuales yo me estoy fijado. Por eso me parece importante, pero siempre en el marco
de cierto convenio de seguimiento posterior, sino es simplemente una ilusión más que se usa en el campo de la universidad para denotar la mercantilización del conocimiento. Es desde esa capacidad de asombro que nosotros estamos pensando, y lo que con Federico desde el programa de contenidos transversales, cuando pensamos en la internacionalización, nos preocupa o nos preguntamos es por el porcentaje tan reducido de estudiantes y docentes que tienen esta posibilidad de transitar una experiencia fuera. Es desde ese lugar que preguntamos tal vez si hay estrategias en otras universidades para hacer ese tránsito más democrático, porque no sé qué sucederá en la UNTREF, pero en la UNR no tengo los números exactos, pero me arriesgo a decir que no llegamos ni a un 10% de los estudiantes o docentes que pueden transitar esa experiencia de asombro y esa manera, ese aprendizaje y ese enriquecimiento en el vínculo, no solo en el aula, sino en lo que implica vincularse con un otro y transitar la diferencia, etcétera. Emilia, mira, también tendría que estar el Estado provincial, el Estado nacional, ¿no?, acompañando esas instancias desde las órbitas que tiene, Secretaría de Política Universitaria. Existían becas que se denominaban becar, me parece, ¿no?, como ayuda o estímulo a la construcción de esa interrelación. Pero también es cierto que la mayoría de las cosas que pasan en las universidades pasa por impulsos propios, por impulso de las cátedras, por impulso de los docentes, por impulso de los investigadores, por la búsqueda de línea de financiamiento. Digo, en eso somos muy argentinos, en esa posibilidad constante de querer inquietar aquello de lo que no tenemos y seguir buscando. Me parece que también las políticas nacionales tienen que tener en cuenta esta posibilidad de facilitar, acercar convenios generales. Pues mira, de lo que nosotros hicimos con las historietas, que son modelos didácticos para trabajar pensadores americanos en el aula, que lo tienen todo disponible a partir de la plataforma Pensar en Movimiento, hoy en día 3 universidades de Brasil están haciendo formatos de historietas, de guía docente para alumnos, con Freire, con Anísio Teixeira, están avanzando en esa... No sé lo que es la internacionalización. Lo que sé es que la construcción vincular con otras universidades, con el compromiso y responsabilidad con otros docentes, nos puede garantizar la productividad, ¿no?, de generar conocimientos didácticos para poder expandir dentro de la universidad y afuera de la universidad. Pero me parece que también ahí hay una exigencia que necesitamos tener a los campos de las escalas gubernamentales, provinciales y nacionales. Gracias, José. La verdad que fue un placer dialogar y tener, bueno, muchos de las reflexiones y los maestros que nos nombraste, entre ellos la experiencia de Bahía, que yo desconocía. Si bien tengo un anclaje en Brasil importante, no conocí esta experiencia y la verdad que es algo donde vamos a seguir. Nos asombró y vamos a tratar de conseguir alguna entrevista o algún contacto para ir por ese lado. Así que te es realmente interesante. Yo no solo hablé con las autoridades, yo hablé con los alumnos del IAC. Y para los alumnos, quienes egresan de una secundaria, en esta ansiedad institucional que le pedimos a los alumnos que ya designen su carrera, esos primeros 3 años de visualizar lenguaje distinto de la ciencia, le permite después ir cambiando quizás la orientación específica de su designio. Digo, es interesante como experiencia. ¿Por qué no se sigue difundiendo? Serán las limitaciones específicas de la conservación de poder que existe. Debe haber muchas otras experiencias que uno desconoce, ¿no?, que evidentemente estamos tan reiterados en lo que nosotros vemos que no tenemos la capacidad de asombrarnos. Tenemos que empezar a tener esa capacidad. Muchísimas gracias, José. Un placer. Igual, Gracias, Mile.